¿Cuántos de ustedes piensan que un cambio de actitud en su vida puede transformar? Si tienes una buena actitud, siempre tendrás gente a tu alrededor. Eliges cómo vestirte, eliges qué desayunar, eliges cómo ir al trabajo. Algunos eligen si ir o no ir. Algunos eliges si vas en coche, en guagua. Tu forma de pensar crea tu forma de actuar y tu forma de actuar te da unos resultados. ¿Eres tú? Sí, Leocadio, ¿no? ¿Te ponen contentos los polvorones? Claro. A Leocadio... Solución, cómprate una caja de polvorones para todo el año. Esas que se caducan, las vendes llegando a la oficina, al trabajo. Qué rollo encontrarme ahora con ese jefe, ¿verdad, Ana? Tal y no sé qué. ¿En qué te ayuda eso? La vecina, qué pesada, mira el otro, no sé qué. ¿En qué te ayuda? Te tienes que preguntar. ¿A quién le ayuda eso? A nadie, y a ti menos. Olvídate, date mensajes buenos. Dice, bueno, ¿sabes qué hago yo? Yo juego a una cosa. Es un juego. Bueno, un juego para mí. A mí me encanta encontrarme un cara de culo. En una tienda, por ejemplo, digo, a este le voy a hacer reír yo como sea. Y es verdad, y al final lo haces tú con tu sonrisa. ¡Ay, qué bonita corbata! Yo qué sé, cualquier cosa, no siendo falsa, pero... Y entonces la persona se queda un poco así. Me pasó en el aeropuerto de Madrid, aquello lleno de gente para el control, ¿no? Un montón de gente, tal, todo el mundo pasaba, tal. Y cuando llego al arco, el señor que estaba allí, no era policía, me hace así. Todo lleno de gente, y yo sabía que yo no había hecho nada. Digo, bueno, entonces le hice lo mismo. Y entonces cuando más abría los ojos, yo más los abría. Y le hago así. Y dice él, que me has asustado. Digo, ¿yo? Dice, sí, me has dicho buenas tardes. Yo no podía entrar en el avión de lo gorda que iba. O sea, imagínate el pobre señor, aquello lleno de gente y que nadie le decía buenas tardes. Me pasó en otra compañía aérea, una que no voy a ir más. La azafata, entrando la gente, tal, acomodando, y se meten en los asientos para no molestar. Y yo paso y le digo, hola, buenas tardes. Dígame qué quiere. Digo, no, si solo le digo buenas tardes, se lo regalo. O sea, se había asustado porque le había saludado. O sea, la pobre también, igual la tratan así. Ser más tolerante con los errores de los demás. O sea, a mí, yo no lo sé. Bueno. Me cabrea enormemente cuando los demás no hacen lo que... ¿Cómo crees que la gente lo hace? ¿Lo podemos compartir? Sí. A ver, un momentito. Me pregunta Carmen, ella tiene pensamiento, el cambio, si no te adaptas a los cambios, pues sufres, ¿no? Hay cambios que tú no eliges, ¿vale? Situaciones en la vida que te vienen así. ¿Qué pasa? Yo creo que la felicidad es adaptarlas a tu vida si tú no las puedes cambiar, y si las puedes cambiar, cámbialas. Si las puedes mejorar, seguramente que todos tienen un amigo, nosotros no, los amigos que no han venido. Que te lo encuentras y dices, oye, ¿cómo te va? Ah, voy tirando, podría estar mejor, no, esto con la crisis. ¿Cuántos hay? De verdad, o sea, voy tirando ¿de dónde? Es que la gente tienes ofertas, ¿verdad que sí? ¿Cómo te llamas? Cris. Cris me decía que sí, ella sabe de lo que hablo, ¿que sí? Bueno, todos también, pero es que Pues, ¿qué pasa? Cuando tú ya estás bien, se abren las puertas, las posibilidades y... Dice, ¿y ahora qué? Ahora hay cosas nuevas que hacer. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí en mi baldosa? Mi zona de confort. Yo digo a veces la incómoda zona de confort. Ahora veremos un vídeo genial que lo explica. La zona de confort es la zona donde has vivido siempre, que todo está cómodo. Oye, lleno de mierda, pero te encanta. Déjalo así, no me lo cambies. Como dice esa frase, ese refrán que tenemos nosotros, más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, que te quedas con todo lo malo que tienes por si acaso lo que... O sea, no al revés. Oye, vamos a salir de la zona de confort, ¿no? Ahora verán cómo. ¿A que muchos de aquí han salido de la zona de confort? Más manitas que yo sé. Madi, Débora, Jacobo, claro. ¿Quién se está buscando las castañas? Y no solo en los negocios, sino, oye, que resulta que tengo que hacer algo. Estás saliendo de la zona de confort. Crear algo, pensar algo, mejorar algo, salir de la zona de confort. Cuando salgan de aquí, todos van a salir de su zona de confort, porque todos van a mañana a trabajar una actitud. Ya están saliendo de la zona de confort. Un miedo, otra salida de la zona de confort, ahora otra, ahora no sé si voy, y por eso estoy aquí, de verdad se los digo. Cuando yo empecé a mirar las páginas de coaching, que me enamoré de una, que después ha sido mi profesor, mi compañero y tal, me pasé 2 años mirando la página. Y yo no era para, o sea, esto no era para mí. No, yo, ¿dónde voy yo? Esto no es para mí. Y estoy aquí, y soy, cuando me dicen, es que yo tengo miedo, bienvenida al club, aquí la presidenta. Y me gusta decirlo porque es que todos somos iguales, si yo puedo, tú también.
¿Cuántos creen que pueden? Bien, ¿qué es lo que yo quiero? No lo que otros quieren. ¿Qué es ese sueño que tengo yo que quiero hacer realidad? ¿Qué es eso que me motiva? ¿Qué es eso que admiro en otras personas? ¿Qué es eso que haría gratis? ¿Que pagaría por hacer? ¿Que perdería sueño? Ahí está esa vida mágica que pueden cuando tener. Empiezas a dejar de querer avanzar, empiezas un poco a morirte, ¿no? O sea, a morirte en, qué aburrido, ¿qué hago yo? O sea, apaga la tele y piensa, porque hay de verdad una vida para cada uno de vosotros. O sea, no hay nadie especial si lo consigue porque es especial y nació así, no. Hay que buscar lo que a ti te apasiona y encontrar lo que puede ser regar margaritas o hacer trajes de maga. O sea, da igual, el sueño de cada uno es paso de tener miedo a decir, lo voy a hacer, ¿vale? Ya he decidido que quiero hacerlo, sigo con miedo, voy a hacerlo. Cuando ya lo he decidido, ¿qué hago? Busco motivación. Veo vídeos que me motivan, me imagino lo que voy a ganar yo después de hacer eso que me da miedo, porque está claro que lo que quiero avanzar es lo que a mí me gusta, en esto, que afortunadamente estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Esa motivación me empuja. Veo los resultados de otras personas, veo compañeros que están montados ya dando sus cursos, sus charlas, y digo, yo también, si ellos pueden, yo también. O sea, me voy hablando. ¿Qué pasa? Voy dando pasos. Oye, ya reservé el hotel, ya tengo que ir. Lo cuento, Joan me apoya en mi casa, mis amigas, mi madre, mis hermanas, tal, que sí, boba, que sí puedes, que no sé qué. Que me pasa eso también, que no tengas miedo, que sí, que me despierto con taquicardia también. Pero a medida que vas dando pasos, vas diciendo, oye, ¿por qué no? Y te dan feedback por aquí, feedback, o sea, qué bien, qué tal, que tú puedes, que tú vales, todo eso. Y ya cuando estás empezando a dar los pasos, ¿qué pasa? Hay una cosa mágica que pasa de verdad y seguramente a ustedes les ha pasado. Cuando tú mueves ficha, el universo mueve ficha. ¿Verdad que sí, Débora? Hay algo mágico que pasa de verdad, que cuando tú estás en lo que quieres hacer y le pones corazón y tienes el universo una persona que conoces, una oportunidad, vas como acompañada, ¿no? Y eso te ayuda. Y bueno, poco a poco y saltando miedos y pensándolo, consigues algo, ya tienes algo más. Y después viene otro reto, pues otra vez, tú eliges si cogerlo o no, si quedarte como estás o avanzar. Es verdad, los miedos son así de grandes, pero cuando te vas acercando, se hacen pequeñitos. Y cuando lo pasaste, ¡pua! Si lo sé, lo hago antes, ¿no? Los hacemos grandes aquí ¿por qué? Porque nos decimos, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, te comparas. En realidad de lo que estamos hablando es de ser felices. Yo lo he enfocado con la actitud, pero todo lo que he hablado es ser feliz. Todos queremos ser felices, pero pensamos que la felicidad, cuando me case, cuando tenga novio primero, cuando tenga novio, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando cambie de trabajo, cuando baje 3 kilos, cuando me vaya de viaje, y todo eso vuelves otra vez a estar como antes. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo que tienes dentro, no es algo que te da nada de lo de fuera. Y esto no lo digo, no es palabrería, o sea, lo he comprobado yo. O sea, tú te descubres a ti misma, sabes que la felicidad eres tú, la llevas dentro. No, todo lo demás es temporal. Puedes tener momentos, vamos a decir, de satisfacción. Te vas un fin de semana. ¿Cuánta gente está esperando que llegue el fin de semana? ¿Vale? Que lleguen las vacaciones, se saben todos los puentes del año y viven pensando en el día libre, pero es que llegan a la oficina cada día con la cara de esa que hablábamos antes, la que ponen. Eso es ser feliz. Que me toque la lotería, ¿qué tal? Y se pasa en la vida así. En lugar de ir detrás de la felicidad, la puedes crear. Se construye de dentro hacia afuera. No hay nada de fuera que te vaya a hacer feliz. Hombre, si eres feliz y te toca la lotería, qué gusto, qué bien. Pero si eres amargado, serás un amargado rico. Es así. De hecho, hay personas que encuentran la felicidad por un golpe de la vida, ¿no? Se dan cuenta que realmente lo que estaban valorando no era lo que tenía valor, ¿no? Yo me imagino a veces, esto es un poco macabro, no macabro, ¿no? Pero ya a veces me gusta pensarlo. Yo me imagino cuando me vaya, ¿no? El último día, que alguien te pregunte, bueno, ¿y qué hubieras hecho en tu vida? ¿Qué te faltó hacer? Y en ese momento decir, ¿y por qué no fui y di la conferencia ahí en el Tauriente? ¡Qué boba! ¿No? ¿Y cuántas cosas dirías si es que en realidad no somos conscientes de que te vas a ir y que vas a dejar de hacerlo? Si es que haz lo que quieres hacer porque se va a quedar ahí. Y pensando en esto ayer me acordé de una cosa que me dijo Miguel, mi hijo. Dice, mami, cuando tú te mueras, no, cuando yo me muera, como tú ya estarás en el cielo,
espérame en la puertita de Dios porque habrá tanta gente. Y a continuación pensé, oye, ¿puedo seguir arriba haciendo esto? Igual, no se sabe. Oye, yo pienso que esto será más o menos, seremos transparentes o no sé qué, pero bueno, en definitiva, que me enrollo. Que antes de irse, o sea, no piensen que se van a morir mañana, pero a mí me gusta ya, con la edad que tengo, los 41 que tengo, me gusta decir, oye, es que si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Antes decía que hay cosas externas que cambian la actitud. Miren todos, ya ha cambiado la actitud de todos, mira. Y la mía también. Vamos a cambiarla todos, dame las gafas. Vamos. Gafas, no se escapa nadie. Se las pueden llevar, ¿eh? Para que recuerden que la vida es brillante y que si no se acuerdan se le ponen las gafitas por la mañana. Y si se las ponen de noche,